En 1991, la policía de Milwaukee tenía en sus archivos a un hombre convicto. Estaba bajo libertad condicional y tenía múltiples denuncias recientes en su historial. Así es, ya era un hombre conocido para ellos. Exacto, y una noche de mayo, los oficiales reciben una llamada de emergencia. Al llegar, se encuentran con este hombre en plena calle, acompañado de un niño que está, visiblemente desorientado, herido, sangrando. Una escena que bajo cualquier protocolo requiere intervención inmediata. Cualquier protocolo exigiría, separar a las partes, pedir identificaciones, llamar a una ambulancia, ¿verdad? Claro, lo más básico. Sin embargo, los oficiales de policía hicieron algo impensable. Ayudaron a este hombre a meter al niño de vuelta a su departamento. Y luego simplemente se fueron. Y ese niño nunca volvió a salir con vida. Hoy no vamos a enfocarnos en la mente de un asesino en serie. No para nada. No vamos a glorificar a Jeffrey Dahmer ni a repasar una lista gráfica de atrocidades solo para generar morbo, porque ese no es nuestro estilo. Exactamente. Vamos a tomar los documentos de investigación para esta entrega de nuestra serie y vamos a hablar de algo que, para mí, es mucho más aterrador. El sistema. Sí, cómo un sistema entero decidió cerrar los ojos. Vamos a desmenuzar un colapso institucional absoluto. Porque cuando alguien logra cometer crímenes atroces durante más de una década a plena luz del día, la pregunta no es solo qué hizo esa persona, sino quiénes le sostuvieron la puerta abierta. Tal cual. Y para lograr este análisis, la regla fundamental de nuestra investigación para quienes nos escuchan hoy será basarnos estrictamente en evidencia, ¿cierto? Sí, 100%. Los registros policiales, las transcripciones de las llamadas al 911, las evaluaciones judiciales. Hay mucha, mitología alrededor de los asesinos en serie. Claro, como una especie de aura de genio criminal que Hollywood les otorga. Exacto. Una ficción que la cultura popular alimenta. Y hoy vamos a desarmar ese mito, porque los documentos revelan que no estamos ante un maestro del disfraz o un estratega brillante. Para nada. Estamos ante una serie de fallas sistémicas, fallas burocráticas y sociales tan profundas que le permitieron operar en la sombra. Simplemente porque las autoridades no consideraban que las víctimas valieran la pena el esfuerzo de investigar. Es una realidad brutal, pero sí. Y para entender esa grieta en el sistema, tenemos que ir al momento exacto en que se abrió. Nos situamos en 1978. Allá en Ohio. Sí. Tenemos a un joven recién salido de la escuela secundaria. Hay un trasfondo de aislamiento extremo, un hogar fracturado por un divorcio lleno de negligencia. Muchas señales de alerta. Señales que los adultos a su alrededor barrieron bajo la alfombra. Y ese año comete su primer asesinato. Luego empaca, sigue con su vida y eventualmente se muda a Milwaukee. Así es. Pero espera, pausa ahí porque esto siempre me ha generado ruido al leer los expedientes. Un adolescente comete un homicidio y simplemente, se va. Sí, suena inverosímil. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Había ya una red de protección invisible o esto fue un puro accidente geográfico? Para mí es como un incendio en un sótano que nadie huele. Esa es una excelente analogía. En ese primer caso específico del 78, operó una mezcla de aislamiento rural y azar. Ajá. Básicamente nadie estaba buscando a una víctima en una casa vacía donde un adolescente pasaba semanas enteras sin supervisión adulta. Claro, nadie estaba prestando atención. Pero el verdadero escudo, la maquinaria que lo protegería por más de una década, no arranca en Ohio. Arranca en Milwaukee. Exacto. Arranca cuando se establece en Milwaukee en los años 80. Y aquí es donde tenemos que dejar de mirar al individuo y empezar a mirar el mapa. El contexto histórico. Porque Milwaukee en los 80s no era precisamente una postal de prosperidad. Todo lo contrario. Era una ciudad sufriendo una hemorragia económica tremenda. La desindustrialización golpeó el medio oeste de Estados Unidos de manera brutal. Las fábricas cerraron, ¿no? Las fábricas cerraron, el desempleo se disparó y esto generó un efecto dominó en toda la estructura social. Me imagino. Cuando una ciudad pierde su base económica, los presupuestos municipales colapsan y por ende, la policía se queda sin recursos y empieza a priorizar. Y ya sabemos qué es lo que priorizan. Lamentablemente sí. Priorizan la protección del patrimonio y las zonas residenciales de altos ingresos. Mientras que los demás quedan a su suerte. Literalmente. Los barrios marginados,
Las zonas donde vivían minorías raciales y la comunidad LGBT pasaron a ser considerados, a nivel administrativo, como zonas de contención. ¡Wow! La policía no entraba ahí a proteger, entraba a vigilar o, en el peor de los casos, simplemente ignoraba lo que pasaba. O sea, se creó una zona de sacrificio. Así es. Y es justo en esas zonas donde él empieza a cazar. Los documentos muestran que buscaba a sus víctimas en bares gay, enfocándose en hombres jóvenes afroamericanos, latinos e indígenas. Un patrón muy claro. Y aquí es donde el mito del genio criminal se cae a pedazos por completo. Él no estaba usando tácticas de contrainteligencia de la CIA. No, para nada. Estaba yendo a los lugares donde sabía que si alguien desaparecía, a la policía le iba a dar exactamente igual. Ese es el mecanismo central de esta tragedia. Piénsalo así. Si un ejecutivo blanco desaparecía en el centro financiero... Helicópteros al instante. Exacto, había helicópteros y patrullas buscando a las 24 horas. Claro. Pero si un joven afroamericano gay desaparecía en la zona marginal de Milwaukee, el reporte a menudo se archivaba con la presunción de que simplemente había huido de casa o estaba involucrado en drogas. ¡Qué frustrante! El prejuicio institucional era tan denso que funcionaba como un muro de contención a favor del agresor. Pero esto me lleva a la parte de los registros policiales, que es donde, te juro, la indignación al leer estos expedientes se vuelve inmanejable para mí. Te entiendo perfectamente. Porque a partir de finales de los 80, la cronología de homicidios se acelera. Y él no era un fantasma, la policía lo conocía. Tenía antecedentes. Tuvo arrestos por exposición indecente, incidentes de alteración del orden público e incluso recibió una condena que lo puso bajo libertad condicional. Sí, hubo interacciones directas. Entonces, a ver, me cuesta procesar cómo un sistema puede ser tan incompetente. ¿Cómo tienes a un individuo con este historial en el radar y nadie, absolutamente nadie, cruza los datos cuando empiezan a desaparecer personas en su propio vecindario? Es una pregunta muy válida. Pero hay que entender la mecánica de la tecnología de la época antes de analizar la pura apatía. Ajá, los 80. A finales de los 80s, la base de datos de una patrulla no era una computadora interconectada en tiempo real. Eran papeles. Eran archivos de papel y sistemas de radio aislados. Un oficial de la División de Ruidos Molestos o de Moralidad no tenía en su escritorio las carpetas de personas desaparecidas que manejaba homicidios. Ya, estaban en silos de información. Completamente separados. De acuerdo, entiendo la limitación de que usaran máquinas de escribir y archivos de cartulina. Lo entiendo. Sí. Pero no me puedes decir que todo fue un problema de archiveros que no se comunicaban. Hubo oficiales que estuvieron frente a frente con él. Y ahí es donde entra la segunda capa, que es mucho más oscura. El factor humano. El sesgo cognitivo en la toma de decisiones en tiempo real. Cuando los oficiales acudían a una queja en su vecindario y lo interrogaban, él utilizaba el privilegio que le otorgaba su apariencia. Claro, el hombre blanco y educado. Se presentaba exactamente así, como un hombre blanco, de voz tranquila, en un vecindario predominantemente de minorías. Increíble. Para los oficiales condicionados por el racismo sistémico de esa época, él era la persona confiable en la escena. Si un vecino afroamericano lo denunciaba, el protocolo no escrito de muchos oficiales era... darle el beneficio de la duda al hombre blanco. Siempre. O sea, es como si el sistema de seguridad de la ciudad fuera un filtro de correo electrónico mal programado. A ver, explícate. O sea, la policía recibía las alertas. Las alarmas estaban sonando en la ciudad. Las familias estaban gritando en las calles que faltaban sus hijos. Sí, había protestas. Pero como el perfil de las víctimas no encajaba en la definición estandarizada y clasista de ciudadano importante, digamos, el sistema automáticamente mandaba la alerta a la papelera de reciclaje. Ni siquiera lo leían. Exacto. Esa metáfora del filtro defectuoso, pero que explica todo esto. La explica perfectamente, sí. El diseño del sistema policial estaba calibrado para detectar amenazas al status quo. No para proteger a las personas en los márgenes. Exactamente. No investigaban porque el diseño del proceso burocrático les permitía cerrar esos casos rápidamente. Les ponían etiquetas de fuga y ya. Etiquetas como fuga o disputa civil y simplemente pasaban al siguiente asunto. Y ese filtro defectuoso tiene un momento donde llega a su consecuencia más catastrófica. El punto de quiebre de toda esta investigación. El incidente de mayo del 91. El caso de Conerak Sintasomphone. Quienes nos escuchan de verdad deben prepararse para esto, porque desafía cualquier atisbo de lógica humana. Es el punto más oscuro del expediente. Conerak tenía 14 años. Logra escapar del departamento, está desorientado, herido y en la calle.
unas mujeres afroamericanas, Glenda Cleveland y su hija, lo ven. Ellas se dan cuenta inmediatamente de que algo anda muy mal. Se dan cuenta de la gravedad y llaman al 911. La policía llega al lugar y el perpetrador también baja a la calle. Y lo que ocurre en los siguientes minutos en esa acera es el colapso absoluto del mandato policial. Totalmente. Los oficiales Balcersac y Gabrish llegan y se encuentran con dos narrativas encontradas. Por un lado, mujeres de la comunidad asegurando desesperadamente que hay un niño en peligro. Mujeres afroamericanas. Eso es clave. Y por el otro lado, Dahmer, que con total calma, les dice que el chico es en realidad un adulto. Que es su pareja. Que es su pareja y que simplemente habían tenido una pelea de borrachos. ¿Y qué hacen los oficiales? No piden una identificación. No revisan el sistema por radio para ver si el adulto que tienen enfrente tiene antecedentes. Que si lo hubieran hecho, les habría arrojado su estatus de libertad condicional por ofensas contra menores. Inmediatamente. Pero en lugar de hacer el trabajo policial básico, eligen creerle a él. Eligen creerle porque hacerlo era la ruta de menor resistencia dictada por sus propios prejuicios. Claro, intervenir era darles la razón a las mujeres. Intervenir habría significado escuchar a mujeres afroamericanas a las que subestimaban y además involucrarse en lo que ellos percibían como una disputa de pareja entre hombres. Algo tabú en esa época. En 1991, en ese departamento de policía en particular, eso generaba incomodidad y evasión. Priorizaron su propia comodidad sobre el protocolo. E incluso es como si los rescatistas encontraran a alguien ahogándose y en lugar de sacarlo, lo devolvieran al fondo del agua. Es una imagen brutal, pero muy precisa. Incluso lo acompañaron. Acompañaron a ambos de regreso al departamento. Al entrar, notaron un olor insoportable y aún así compraron la excusa de que era carne en mal estado, dejaron al chico herido en el sofá y se marcharon. ¿Lo dejaron ahí? El nivel de negligencia, no sé ni cómo clasificarlo. Le devolvieron a la víctima al agresor en su propia sala. Conerak fue asesinado minutos después de que la policía cerrara la puerta. Y este no es un análisis que hacemos en retrospectiva buscando culpables fáciles. No, está en los registros. Las grabaciones de radio y las bitácoras de esa noche confirman que los oficiales hicieron chistes homofóbicos con su operador central después de salir del departamento. Estaban riéndose. Estaban tan sesgados por sus propios sesgos que fueron incapaces de ver la escena del crimen en la que estaban parados. El sistema no solo falló en proteger al menor. Se convirtió en cómplice. Se convirtió, por negligencia activa, en el facilitador final del homicidio. Pero esa ceguera institucional no podía sostenerse eternamente. El nivel de impunidad había llegado a un límite físico dentro de ese departamento. Y así llegamos a la etapa de la caída entre el 91 y el 94. Julio de 1991. Sí, julio del 91. Y no fue el FBI cruzando bases de datos de última generación, ni un detective uniendo los hilos en una pizarra. Fue Tracy Edwards. Así es. Fue el puro instinto de supervivencia de una víctima lo que detuvo el reloj. Tracy Edwards logra escapar con unas esposas colgando de una muñeca, corre por su vida e intercepta una patrulla. Y solo porque la evidencia física de las esposas que era imposible de ignorar, los oficiales deciden regresar al departamento con él. No les quedó de otra. Al entrar, descubren lo que todos sabemos. Pero, desde la perspectiva de nuestra investigación, hay un elemento que cambia el rumbo del caso. Y son las fotografías. Las Polaroids. Encontraron decenas de Polaroids. Y desde el punto de vista forense, estas fotos no eran solo trofeos macabros, ¿verdad? Se convirtieron en un mapa. Fueron la pieza forense más irrefutable. Obligó a las autoridades a enfrentar su propia incompetencia de golpe. No podían negarlo ya. Esas imágenes documentaban el horror de forma cronológica. Permitieron a los detectives identificar a víctimas que llevaban meses o años en las carpetas de personas desaparecidas. Carpetas que ellos mismos habían archivado. Evidencias físicas obligaron a la policía de Milwaukee a admitir frente al mundo entero la magnitud de lo que había estado ocurriendo en sus propias narices. Las fotografías eliminaron cualquier posibilidad de que la policía pudiera minimizar el caso, como lo habían hecho antes. Totalmente, ya no había a dónde mirar. Y esto desata, inevitablemente, un juicio que paralizó al país entero.
un circo mediático absoluto. Pero el juicio en sí no trataba de establecer si él había cometido los crímenes. No, él confesó casi de inmediato, y las pruebas eran abrumadoras. La verdadera batalla en los tribunales fue médica y legal. Se realizaron decenas de evaluaciones psicológicas. Y aquí quiero que me ayudes a desenredar un nudo gigantesco. A ver, dime. Las evaluaciones detallaban trastornos severos, parafilias extremas, una falta absoluta de empatía clínica. Si tienes a decenas de psiquiatras diciendo que esta mente está completamente fuera de los márgenes de la normalidad humana, ¿cómo es que eso no cuenta como locura legal? O sea, ¿cómo se balancea ese diagnóstico médico tan extremo con la responsabilidad penal? Es una excelente pregunta. Y esa es precisamente la frontera que vuelve tan complejo el derecho penal frente a la psiquiatría forense. Porque la línea es muy delgada. Hay que separar la patología clínica de la definición legal de locura. Clínicamente, su mente estaba llena de trastornos profundos y compulsiones destructivas. No hay duda de eso. Estaba enfermo. Pero la ley no te juzga por lo perturbada que esté tu mente. La ley evalúa un umbral muy específico. ¿Cuál es ese umbral? El momento de cometer el acto. ¿Sabías que lo que estabas haciendo era ilegal y tenías la capacidad de controlarlo o de entender sus consecuencias? El famoso estándar de sí diferenciaba entre el bien y el mal. Exactamente. Es el equivalente a las reglas de Mignaten o el estándar del Instituto de Derecho Americano. La fiscalía argumentó, y el jurado estuvo de acuerdo, en que la metodología de sus crímenes demostraba una claridad mental absoluta. Claridad sobre la ilegalidad de sus acciones. ¿Sí? Claro, el hecho de que escondiera las pruebas, por ejemplo. No solo esconder las pruebas. Piensa en el engaño deliberado a la policía. Volvamos a la noche con los oficiales y el chico de 14 años. Qué momento tan clave. Una persona que está en un estado de psicosis, desconectada de la realidad, no puede articular una mentira coherente. No puede calmar a dos oficiales de policía, presentar un argumento legal sobre disputas domésticas. Y convencerlos de que se vayan. Exacto. Ese nivel de manipulación requiere una conciencia cristalina de lo que estás haciendo y de lo que debes hacer para no ir a prisión. Es puro cálculo. Y el cálculo demuestra cordura legal. Por eso fue declarado plenamente responsable y recibió múltiples cadenas perpetuas. Entiendo perfectamente la mecánica. La responsabilidad penal recae 100% sobre él. O sea, él tomó la decisión de hacer lo que hizo. Totalmente. Pero la escala de esto, el hecho de que durara más de 10 años, digamos, esa responsabilidad estructural pertenece al sistema. Sin lugar a dudas. El ciclo del perpetrador se cierra de forma abrupta en el 94, cuando es asesinado por otro recluso en la prisión. Y parece que la sociedad respira aliviada y dice, pues, caso cerrado. Pero no fue así. El problema real no se resolvió ahí. La muerte del agresor abrió un capítulo que hasta hoy genera eco en Milwaukee. ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Hubo verdaderas consecuencias para quienes operaron ese filtro defectuoso? Hubo un terremoto institucional, eso es innegable. Pero la justicia fue, en el mejor de los casos, fragmentada. ¿A qué te refieres? Bueno, la indignación de las comunidades afectadas obligó al Departamento de Policía a realizar auditorías internas y enfrentarse al escrutinio federal. Los oficiales Balcersac y Gavrish, los que devolvieron a Conorak, Sí, ¿qué pasó con ellos? fueron despedidos en medio del escándalo mediático. ¿Pero me vas a decir que no se quedó así? No. Años después, con el fuerte respaldo de sus sindicatos policiales, apelaron los despidos. Argumentaron que simplemente estaban siguiendo el entrenamiento y los prejuicios de la época. No te lo puedo creer. Y ganaron. Fueron reinstalados en la fuerza policial con pagos retroactivos. Es que escuchar eso es arrojar gasolina al fuego del trauma de las familias. Es confirmarles que, a los ojos del sistema burocrático, la negligencia que costó la vida de sus hijos era solo una infracción administrativa menor. Fue un golpe devastador para la confianza pública, por supuesto. Sin embargo, a nivel operativo y estructural, el departamento no tuvo más remedio que cambiar. Al menos eso. Las bases de datos se modernizaron para obligar a los despachadores a cruzar historiales de antecedentes en tiempo real, para que esto no volviera a pasar. Ya no más silos de papel. Se reescribieron los protocolos de respuesta a llamadas que involucraban a menores y personas vulnerables. Se iniciaron entrenamientos sobre sensibilidad hacia comunidades marginadas. Cambios que hoy nos parecen súper básicos, pero que tuvieron que escribirse con la sangre de estas víctimas. Así es, un costo altísimo. Y las víctimas son el núcleo de nuestro análisis de hoy. Al revisar todo este expediente, creo que lo más importante es no perder de vista la magnitud de la pérdida humana.
Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de hombres jóvenes, muchos de ellos intentando encontrar su lugar en el mundo. Personas con madres, con hermanos, amigos que los buscaron por las calles repartiendo folletos mientras la policía los ignoraba por completo. Familias que nunca dejaron de buscar. Personas cuyos nombres deben ser recordados, mientras que el nombre del agresor debería desvanecerse. Los errores burocráticos y la discriminación que hemos discutido hoy no son conceptos abstractos de una clase de sociología. No, tuvieron un peso real. Son la razón directa por la que esas familias quedaron destruidas para siempre. Si hay un legado que debe extraerse empíricamente de estos documentos, es la comprensión de que el peligro más persistente en una sociedad no siempre viene de un individuo perturbado. Eso es muy cierto. A menudo, el peligro más grande es un sistema diseñado para funcionar a través de la apatía. Cuando las instituciones deciden que ciertas vidas son descartables, construyen el escenario perfecto para que la violencia prospere sin ningún obstáculo. Y eso nos obliga a dejar de mirar los años 80 como una era distante, como algo que ya pasó, y empezar a cuestionar nuestro entorno inmediato. Hacer el paralelo con el presente. Porque si los prejuicios raciales, la homofobia institucional y la burocracia desconectada fueron los mejores cómplices de un depredador hace 30 años, la pregunta es, ¿qué nos hace pensar que somos inmunes hoy? Es una reflexión obligada. Con toda nuestra tecnología interconectada, con todos nuestros algoritmos y bases de datos modernas, ¿estamos realmente seguros de que nuestros sistemas actuales no están invisibilizando a las víctimas de hoy? Es una pregunta incómoda pero vital. Quienes nos escuchan, llévense esa reflexión. Analicen cómo se imparte protección en sus propias comunidades y nos encontraremos en la próxima investigación de Expediente Oscuro.